Arréglame el corazón. Por J.R. Padilla. Capítulo 1. Entre autos y pasteles. A sus 24 años, la vida de Lucía transcurría entre el olor a aceite de motor, el frío del metal y el ruido constante de las herramientas en el taller mecánico de su padre, don Fernando. Desde que su madre Ana había sido diagnosticada con cáncer, Lucía no dudó un segundo en ponerse el overol de trabajo y convertirse en el brazo derecho de su papá. Los tratamientos médicos eran sumamente costosos y el negocio familiar, aunque noble, apenas lograba cubrir los gastos. Lucía había tenido que sepultar en lo más profundo de su corazón su verdadero anhelo: el arte de la repostería, el cual aprendió de niña al lado de su madre. Ahora, sus manos ya no batían crema ni decoraban pasteles, ahora cambiaban bujías y arreglaban transmisiones. En el taller también trabajaba Juan, un joven leal y apasionado de la mecánica que se había convertido en el mejor amigo de Lucía y en un pilar indispensable para mantener a flote el negocio. El día a día era agotador, pero el amor por su familia era el motor que la mantenía de pie cada mañana. Un atardecer, mientras Lucía limpiaba unas pinzas llenas de grasa, una grúa se estacionó frente al taller. Llevaba a bordo una camioneta de reparto moderna que lucía un gran logotipo en las portezuelas: Pastelería Alegría. Del asiento del copiloto de la grúa bajó un hombre de mediana edad llamado Luis, quien se acercó buscando al encargado. «Buenas tardes», saludó Luis, quitándose la gorra. «Busco a don Fernando. Vengo de parte de la Pastelería Alegría. El patrón me pidió que trajera la camioneta de reparto porque empezó a fallar de la transmisión a mitad de la ruta. Y nos urge tenerla lista». Don Fernando salió del fondo del taller secándose las manos con un trapo. «Buenas tardes, amigo. Déjame revisarla. Lucía, ayúdame a bajarla de la grúa para meterla a la rampa», indicó su padre con voz firme pero amable. Lucía, con la destreza que los años de práctica le habían otorgado, operó los controles y ayudó a acomodar la camioneta dentro del taller. Después de una revisión rápida por debajo del cofre junto a su padre y Juan, Lucía miró a Luis. «Mire, don Luis, el problema es serio. Se dañó la transmisión. No es algo que salga en un par de horas. Necesitamos conseguir la pieza original y hacer las pruebas necesarias para que quede al 100%. Nos va a tomar unos 3 días tenerla lista». Luis suspiró, visiblemente preocupado por la logística de su negocio. «Está bien, señorita. Le pasaré el reporte al patrón. Él es muy estricto con los tiempos porque el pan y los pasteles se tienen que entregar temprano todos los días. Pero entiendo que el trabajo bien hecho lleva su tiempo. Por favor, avísenos en cuanto tengan el diagnóstico completo». Lucía asintió, anotando los datos en la bitácora del taller y despidiendo al chofer, sin imaginar que esa camioneta de pasteles traería consigo el ingrediente que cambiaría el rumbo de su vida. Capítulo 2. ¿Eres tú, Lucía? Al otro lado de la ciudad, en la oficina principal de la Pastelería Alegría, Carlos revisaba los estados de cuenta con semblante serio. A pesar de haber construido un imperio próspero y ser un hombre económicamente exitoso, en su vida personal reinaba una profunda soledad. A sus 20 y tantos años, Carlos se había vuelto un hombre desconfiado. El doloroso divorcio de sus padres, Pedro y María, motivado por disputas económicas, lo había marcado profundamente. Desde entonces, Carlos vivía con el constante temor de que las personas se acercaran a él únicamente por su dinero, y no por quién realmente era, lo que lo llevó a refugiarse exclusivamente en el trabajo, manteniendo su corazón bajo llave. El sonido del teléfono de la oficina interrumpió sus pensamientos. Carlos estiró la mano y descolgó el auricular. «Pastelería Alegría. Buenas tardes. Habla Carlos», dijo con su habitual tono profesional. «Buenas tardes. Hablo del taller mecánico de don Fernando», respondió una voz femenina al otro lado de la línea. «Es para comunicarle al dueño de la camioneta de reparto que ya tenemos el presupuesto final de la reparación de la transmisión».
En ese instante, el corazón de Carlos dio un vuelco violento. Aquella voz, suave pero firme, resonó en su memoria de una forma tan nítida que pareció congelar el tiempo. Era una voz que no había escuchado en años, pero que jamás había podido borrar de su mente. Era la voz de Lucía, la joven de la que había estado enamorado en secreto durante toda la preparatoria, y a la que nunca se atrevió a confesarle sus sentimientos por miedo al rechazo y a su propia inseguridad. Carlos tragó saliva, tratando de recuperar la compostura, aunque las manos le temblaban levemente. ¿Lucía?, preguntó con la voz un poco quebrada. ¿Eres tú, Lucía? Al otro lado de la línea se hizo un breve silencio de confusión. Sí, soy yo. ¿Con quién hablo?, preguntó ella, extrañada de que el cliente supiera su nombre. Soy Carlos de la preparatoria. ¿Te acuerdas de mí? El dueño de la pastelería soy yo. Lucía dejó escapar un pequeño grito de sorpresa y alegría a través del auricular. ¡Carlos! ¡No lo puedo creer! ¡Qué pequeño es el mundo! No sabía que este negocio tan famoso era tuyo. Ni yo imaginaba que trabajabas en un taller mecánico, respondió Carlos con una sonrisa genuina que tenía meses sin dibujarse en su rostro. Oye, olvídate del reporte por teléfono. Mañana mismo voy yo personalmente al taller a revisar el presupuesto y a ver la camioneta. Me dará muchísimo gusto saludarte. Tras colgar el teléfono, Carlos se reclinó en su silla, sintiendo una calidez extraña en el pecho. La desconfianza que siempre lo acompañaba pareció desvanecerse por un momento ante el recuerdo de la única persona que lo había conocido antes de que el dinero y el éxito tocaran a su puerta. Capítulo 3. Reencontrando el amor. Al día siguiente, Carlos llegó al taller mecánico al caer la tarde. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y arrojando largas sombras en el interior del establecimiento. Estacionó su auto y caminó hacia la entrada principal. Don Fernando y Juan se encontraban en la parte trasera ordenando unos motores, por lo que el frente del taller se sentía semioculto en la penumbra. Carlos divisó su camioneta de reparto montada en la rampa de servicio. Con curiosidad, se acercó al vehículo y abrió la puerta del conductor para revisar el tablero. Al intentar encender los accesorios para comprobar el kilometraje, activó por accidente el interruptor de las luces altas. Dos potentes haces de luz blanca cruzaron la oscuridad del taller, iluminando de lleno a una figura que se encontraba trabajando de espaldas frente a una mesa de herramientas. Era Lucía. Al sentirse encandilada, se dio la vuelta rápidamente, cubriéndose los ojos con la mano. Carlos, dándose cuenta del error, apagó los faros de inmediato, dejando que la luz natural del atardecer volviera a inundar el espacio. En ese instante, sus miradas se cruzaron. Lucía vestía su overol azul, con el cabello recogido y una mancha ligera de grasa en la mejilla. Pero para Carlos, lucía más hermosa que nunca. La chispa del amor, que había permanecido dormida durante años, se encendió de golpe con una fuerza incontrolable. «Vaya forma de presentarte, Carlos. Casi me deja ciega», dijo Lucía con una carcajada clara y honesta, rompiendo la tensión del momento. Carlos bajó de la camioneta a prisa, sintiéndose un poco apenado pero con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Perdóname, de verdad, no fue a propósito», respondió él, acercándose y extendiendo la mano. Pero Lucía lo sorprendió dándole un abrazo cálido que a Carlos le devolvió la vida. «Qué gusto verte, Lucía. Estás igual a como te recordaba. Y tú estás muy cambiado. Mírate nada más, todo un hombre de negocios», comentó ella con admiración, mirándolo de arriba a abajo. «Ven, déjame mostrarte qué es lo que le estamos haciendo a tu camioneta». Lucía le explicó con detalle técnico el trabajo que Juan y ella estaban realizando en la transmisión. Carlos la escuchaba atento, pero la verdad es que no prestaba atención a los engranajes ni a las válvulas. Solo contemplaba la pasión con la que hablaba y la dulzura que desprendía a pesar de la rudeza del entorno. El trabajo en el taller continuaba y don Fernando se acercó a saludarlos.
interrumpiendo la plática para cerrar los detalles del pago. Antes de despedirse y subir a su coche, Carlos se detuvo y miró a Lucía con timidez. Lucía, la camioneta queda lista el sábado, ¿verdad? El fin de semana es el más pesado en la pastelería. ¿Por qué no vas tú a entregarla? Me gustaría mucho invitarte a un café y enseñarte mi negocio. Por los viejos tiempos. Lucía lo pensó por un segundo, recordando la situación de su madre. Pero la calidez en los ojos de Carlos la convenció. Está bien, Carlos. Yo misma te llevo la camioneta el sábado y me aceptas ese café. Es una promesa. Capítulo 4. El olor de un sueño. El sábado por la tarde, Lucía se descubrió a sí misma mirándose al espejo con un nerviosismo que ya no recordaba. Se había soltado el cabello y puesto una blusa limpia, dejando atrás el overol de trabajo. Caminó las pocas calles que separaban el taller de la pastelería Alegría, y al empujar la puerta de cristal, un tintineo suave la recibió junto con una oleada de aire cálido con aroma a vainilla, canela y pan recién horneado. Lucía se quedó parada a mitad del local, emocionada. El olor y el vaivén de las personas llevando charolas doradas la hicieron viajar en el tiempo, despertando los sueños que había sepultado en el fondo de un cajón. Ver un negocio así, tan vivo y lleno de dulzura, era exactamente lo que ella siempre había anhelado para sí misma. Detrás del mostrador, Carlos atendía a una clienta. En cuanto levantó la mirada y la vio entrar, una sonrisa enorme e inevitable se le dibujó en el rostro. Le hizo una pequeña seña con la mano, pidiéndole un momento. Lucía esperó pacientemente, observando con admiración lo profesional que era. Cuando el local se despejó un poco, Carlos se acercó a ella rápidamente. «Cumpliste tu promesa», dijo él, con los ojos brillando de alegría. «Te dije que vendría», respondió Lucía con una sonrisa tímida. «Carlos, tu negocio es hermoso. De verdad, es increíble lo que lograste. Ven, acompáñame a la cocina. Ahí podremos platicar mejor sin tantas interrupciones». La invitó, abriéndole la puerta hacia el corazón de la pastelería. Entrar a la cocina fue para Lucía como entrar a un santuario. Vio las enormes batidoras, los hornos de acero inoxidable y las mesas llenas de harina. Ahí, sentados en un par de bancos limpios, se pusieron al día con sus vidas. Hablaron de todo. Compartieron anécdotas de sus fallidos romances del pasado. Y Carlos le confesó lo difícil que había sido la separación de sus padres, María y Pedro, y la mudanza. El ambiente era tan cómodo que Carlos, sin pensarlo 2 veces, se lanzó. «Oye, Lucía, ¿te gustaría ir a cenar conmigo hoy saliendo del trabajo?» Lucía lo miró con cariño, pero la realidad de su casa cayó sobre ella como un balde de agua fría. «Me encantaría, Carlos, de verdad. Pero hoy tengo una cena familiar con mis papás. Mi mamá no ha estado muy bien y quiero pasar tiempo con ella. Mejor lo dejamos para otro día, ¿sí?» Carlos, aunque un poco desilusionado, entendió perfectamente. Antes de despedirse, intercambiaron sus números de celular y se dieron un abrazo apretado y cariñoso que los dejó pensando el uno en el otro el resto del día. Durante los días siguientes, los teléfonos de ambos no dejaron de vibrar. Los mensajes de texto se volvieron una rutina diaria. Empezaban con un buenos días formal, pero pronto se transformaron en textos largos, llenos de risas y palabras cada vez más cariñosas. Carlos, buscando cualquier pretexto para verla, decidió un miércoles por la tarde llevar un paquete de pan dulce y un termo de café caliente al taller, como un agradecimiento por lo bien que habían arreglado su camioneta. Ese día, Carlos conoció a don Fernando y saludó a Juan. Les dio las gracias por el trabajo e invitó a todos a comer del pan que llevaba. Fernando lo recibió con la calidez de un padre, pero la convivencia duró poco. El celular de Carlos volvió a sonar. Lo ocupaban de urgencia en el negocio. «De verdad lo siento mucho», se disculpó Carlos, apenado con Fernando y Lucía. «Me tengo que regresar ya, pero sería un gran gusto volver otro día para comer con más calma».
No te preocupes, muchacho. El deber es primero. Gracias por el pan, dijo Fernando con una sonrisa bonachona. Esa misma noche, por mensaje, finalmente pusieron fecha para su cita. El sábado siguiente irían a cenar. Cuando llegó el esperado sábado, los dos eran un manojo de nervios. En sus respectivas casas, se probaron ropa diferentes veces, mirándose al espejo y ensayando mentalmente las palabras que se dirían. Decidieron ir a una pizzería nueva que acababan de abrir en la ciudad. Carlos llegó temprano, caminando de un lado a otro frente al restaurante, acomodándose la camisa cada 2 minutos. Lucía llegó un poco tarde. Se había tardado en arreglarse porque, entre el taller y el hospital, ya no recordaba lo que era arreglarse para una cita. Cuando se vieron, los nervios se evaporaron. «Estás hermosa, Lucía», le dijo Carlos al recibirla. «Tú también te ves muy bien. Perdón por la tardanza, es que casi no salgo a citas», confesó ella, un poco sonrojada. «Estamos iguales, yo tampoco salgo mucho», admitió Carlos con una risa honesta. La cena fue perfecta. La plática fluyó sin esfuerzo entre risas compartidas, miradas intensas y pequeños toqueteos de manos sobre la mesa que hacían que a ambos se les acelerara el pulso. La chispa del amor se había encendido por completo. Al terminar de comer, ninguno de los dos quería que la noche acabara. Así que decidieron caminar un poco por las calles tranquilas para bajar la comida, estirando el tiempo lo más posible. Bajo la luz de las farolas, Carlos se detuvo y la tomó de las manos. «Lucía, tengo que decirte algo. En la preparatoria siempre estuve enamorado de ti. Pero con todo el problema de mis papás, Pedro y María, tenía terror de abrir mi corazón y que lo destrozaran. Pero verte otra vez me hizo darme cuenta de que sigo sintiendo lo mismo. Ahora me siento listo para amar a alguien». Lucía lo escuchó con el corazón desbocado. Lo miró a los ojos, sintiendo una mezcla de felicidad y nostalgia. «Carlos, yo también siento algo muy fuerte por ti, pero quiero ser sincera. Mi mamá está muy grave. Por su enfermedad, casi no tengo tiempo libre y tampoco dinero. Mi vida es complicada ahorita». Carlos le acarició la mejilla con ternura, borrando cualquier duda. «No me importa, Lucía. Quiero estar contigo y apoyarte en lo que venga. Hay que intentarlo». Lucía asintió con los ojos un poco húmedos. Carlos se acercó lentamente y sus labios se encontraron en un beso. Fue un beso torpe, lleno de nervios y una ternura infinita. Un beso de dos personas que llevaban mucho tiempo solas y que apenas estaban recordando cómo se sentía el amor verdadero. Al separarse, se abrazaron con fuerza, sabiendo que, pasara lo que pasara, ya no estarían solos en el camino. Capítulo 5. No todo es pan y tornillos. Los días posteriores a la cena de la pizza se convirtieron en una hermosa rutina para la pareja. Carlos, que ahora tenía una razón de peso para rondar la zona del taller, organizaba las rutas de entrega de la pastelería Alegría de manera estratégica. Cada vez que el chofer Luis o él mismo tenían un cliente cerca, Carlos aprovechaba para dar una vuelta, estacionarse frente al negocio de Fernando y bajarse a platicar con Lucía. Esos breves minutos entre motores y herramientas eran el oasis de ambos. Carlos la hacía reír con las ocurrencias de sus clientes y Lucía, por un instante, se olvidaba de la pesada carga que llevaba sobre los hombros. Sin embargo, la felicidad completa parecía un lujo que el destino no estaba listo para concederles todavía. A las pocas semanas, la salud de Ana dio un bajón drástico. Una madrugada, la fiebre alta y la dificultad para respirar encendieron las alarmas en casa de Lucía. Don Fernando y ella tuvieron que trasladarla de urgencia al hospital. Lo que pensaron que sería una revisión de rutina se transformó en una estancia permanente en una fría habitación del piso de oncología. Los médicos fueron realistas con ellos. El cuerpo de Ana estaba cansado y se acercaban los últimos días de su batalla. Para Lucía, el mundo se pintó de gris.
Pasó una semana entera sin pisar el taller, viviendo prácticamente en una silla de hospital, viendo cómo la luz de su madre se apagaba lentamente. El dolor, el cansancio acumulado y la impotencia la desbordaron. En lugar de buscar consuelo, su mecanismo de defensa fue cerrarse por completo. No quería que nadie la viera deshecha, y mucho menos Carlos. Carlos le mandaba mensajes por la mañana, por la tarde y por la noche. Pero las respuestas de Lucía eran cortas, distantes, casi robóticas. Estoy en el hospital, no puedo hablar hoy. Gracias por preguntar. Era todo lo que escribía. Preocupado por el de distanciamiento, Carlos decidió ir en persona al taller un jueves por la tarde, esperando encontrarla ahí o averiguar algo más. Al llegar, las cortinas metálicas estaban apenas a la mitad. No estaba Fernando, ni mucho menos Lucía. El único que se encontraba limpiando unas herramientas con un trapo era Juan, cuyo rostro reflejaba una profunda tristeza. «¿Qué tal, Juan? Buenas tardes», saludó Carlos, acercándose con el corazón acelerado. «Oye, ¿saben algo de Lucía? No me contesta las llamadas y los mensajes son muy fríos. Estoy muy preocupado». Juan soltó las herramientas y suspiró, recargándose en la mesa de trabajo. Miró a Carlos con simpatía, sabiendo las buenas intenciones del muchacho. «La cosa está muy mal, Carlos», confesó Juan en voz baja. Doña Ana empeoró mucho. Don Fernando y Lucía no han salido del hospital en días. Fui ayer a llevarles algo de comer y Lucía se ve destrozada, no ha dormido nada. Ya sabes cómo es ella, tiene la cabeza dura y quiere cargar con todo el sufrimiento sola. No quiere que nadie la moleste ahorita. Pero yo quiero estar ahí para ella, Juan. No me importa que esté mal, quiero apoyarla», insistió Carlos, frustrado por su propia impotencia. «Lo sé, hermano, pero dale su espacio. Ahorita su mente solo está en despedirse de su mamá. Tenle paciencia», le aconsejó Juan, dándole una palmada en el hombro. Carlos regresó a su pastelería con un nudo en la garganta. Intentó marcarle a Lucía una vez más esa noche, pero la llamada fue rechazada de inmediato, seguida de un mensaje breve. «Por favor, Carlos, no insistas. No quiero que me veas así. Necesito estar con mi familia». Esas palabras le dolieron en el alma, pero Carlos entendió que el amor también significaba respetar los silencios. Aunque la distancia dolía, decidió que no se daría por vencido. Esperaría el momento en que ella estuviera lista para dejarse ayudar, rezando en silencio para que la tormenta pasara pronto y pudiera finalmente abrazarla para sanar su adolorido corazón. Capítulo 6. Hasta el cielo llora. El sábado amaneció con un cielo plomizo y espeso, como si la misma ciudad presintiera el dolor que estaba por venir. Fue a media mañana cuando el monitor de la habitación del hospital dejó de emitir su rítmico sonido, cambiándolo por un tono continuo y punzante que le partió el alma a Fernando y a Lucía. Ana había dejado de respirar. La larga batalla había terminado y la luz de la casa se había apagado para siempre. Lucía se aferró al cuerpo de su madre, llorando con un sentimiento de orfandad que le desgarró el pecho, mientras Fernando, con las lágrimas corriendo por sus arrugadas mejillas, la abrazaba intentando ser fuerte, aunque por dentro él también se sentía desmoronar. Carlos, que no había dejado de pensar en ella ni un solo minuto, sintió un presentimiento tan fuerte en el pecho que no pudo quedarse en la pastelería. Sabiendo en qué hospital estaban por los comentarios previos de Juan, manejó a toda prisa hacia allá. Al cruzar las puertas automáticas de la recepción del hospital, el frío del aire acondicionado pareció congelarle la sangre. Buscó con la mirada por todo el pasillo de espera hasta que vio a don Fernando. El hombre estaba sentado en una de las sillas de plástico, con la mirada perdida en el suelo, luciendo más pequeño y cansado que nunca. Carlos se acercó lentamente, con el corazón en un hilo. «Don Fernando», susurró Carlos con respeto. El papá de Lucía levantó la cabeza.
Sus ojos inyectados en sangre y su rostro desencajado lo dijeron todo antes de pronunciar palabra. «Ya se nos fue, muchacho», alcanzó a decir Fernando con la voz rota. «Mi Anita ya descansó». A Carlos se le llenaron los ojos de lágrimas. Se agachó frente al señor y, sin dudarlo, le tomó la mano áspera. «Lo siento con toda mi alma, don Fernando. Estoy aquí con ustedes. No se muevan. Yo me quedo aquí a apoyarlos en lo que haga falta en este momento tan difícil». En ese preciso instante, la puerta de los pasillos interiores se abrió y apareció Lucía. Venía con los ojos hinchados de tanto llorar y el rostro pálido por el cansancio de tantos días sin dormir. Al levantar la vista y ver a Carlos ahí, de pie junto a su padre, toda la resistencia y las barreras que había levantado para alejarlo se derrumbaron por completo. Ya no tenía fuerzas para seguir fingiendo ser fuerte. Carlos caminó hacia ella y, sin decir una sola palabra, la envolvió en sus brazos. Lucía se hundió en su pecho, aferrándose a su camisa con desesperación, soltando un llanto ahogado que llevaba días contenido. Fernando se puso de pie con dificultad y se acercó a ellos. Ahí, en medio de la recepción del hospital, los tres se fundieron en un abrazo largo y apretado, uniendo sus dolores y sosteniéndose mutuamente. El entierro se llevó a cabo al día siguiente. Fernando y Lucía se encargaron de que todo fuera perfecto, tal y como Ana lo había pedido en vida. Sin ropa excesivamente oscura, rodeada de sus flores favoritas y con la música que a ella le gustaba. Todos sus seres queridos, los clientes frecuentes del taller y el fiel Juan estaban reunidos esa tarde alrededor del féretro. Justo en el momento en que el ataúd comenzaba a descender a la tierra, el cielo se encapotó aún más, llenándose de nubes oscuras y densas que cubrieron por completo la tarde, dejando caer una lluvia suave y muy fina. No era una tormenta violenta, era una llovizna pacífica que refrescaba el ambiente y parecía unirse al luto de todos. Lucía levantó la mirada hacia las nubes cargadas, dejando que las gotas de agua se mezclaran con las lágrimas de sus mejillas, y dibujó una sonrisa melancólica. «Hasta el cielo llora hoy», dijo Lucía en voz baja, pero con una paz que no había tenido en semanas. «Llora porque ha dejado de estar con nosotros una gran mujer. Pero sé que a partir de hoy, ella se volvió una estrella en el cielo y nos va a guiar en nuestro camino con mucho amor». Carlos la tomó de la mano, entrelazando sus dedos con fuerza bajo la suave lluvia. La tristeza seguía ahí, pero el peso del dolor ahora se sentía compartido. Ana se había ido, pero les dejaba el regalo de estar unidos para enfrentar el futuro. Capítulo 7. Propuesta fuera de lugar. A pesar del profundo dolor que sentía por la partida de su madre, Lucía no dejó de comunicarse con Carlos. Los mensajes de texto continuaron llegando y, con el paso de los días, se volvieron aún más cercanos. Carlos se había convertido en su refugio, en esa presencia constante que la ayudaba a sobrellevar el vacío que Ana había dejado en casa y en el taller. Carlos, por su parte, tenía ya muy avanzados los planes para expandir su negocio y abrir una segunda pastelería. Sin embargo, sentía un gran temor y duda sobre cómo dirigir este nuevo local él solo. Pensando en el gran talento que Lucía tenía guardado y en el inmenso amor que ella le profesaba a la repostería, Carlos ideó un plan y decidió invitarla a cenar. Llegado el día, la cena no resultó como él lo había imaginado. El humor de Lucía estaba muy apagado. El luto enviaba sombras a sus ojos y a sus silencios. Aunque intentaba poner de su parte, no era la mejor compañera de mesa aquella noche. Sin embargo, el esfuerzo de Carlos por animarla y sus atenciones lograban, de vez en cuando, arrancarle una pequeña sonrisa que a él le devolvía el alma al cuerpo. Al terminar de comer, salieron del restaurante y se dirigieron al auto. Fue en ese momento cuando Carlos la miró con entusiasmo y decidió dar el primer paso. «Lucía, antes de dejarte en tu casa, quiero llevarte a un lugar. Tengo una sorpresa para ti y de verdad me gustaría mucho que me acompañaras»,
le dijo con una sonrisa ilusionada. Lucía lo miró con cansancio, soltando un leve suspiro mientras se acomodaba en el asiento. De verdad, Carlos, prefiero que ya vayamos a mi casa. Me siento muy agotada hoy, le pidió con tono suave. Por favor, solo serán unos minutos, te prometo que vale la pena, insistió Carlos, encendiendo el motor con la intención de levantarle el ánimo. A pesar de las insistencias de ella por regresar, Carlos manejó hasta el local que acababa de rentar. Bajaron del auto y entraron al lugar, que todavía olía a pintura fresca y a madera nueva. Carlos encendió las luces, revelando el amplio espacio vacío, y con la voz llena de ilusión, comenzó a explicarle su sueño, dónde irían los mostradores, las mesas y los hornos. Y en todo esto, Lucía, quiero que tú estés aquí conmigo, le dijo mirándola a los ojos. Lucía lo escuchó en silencio, pero a medida que asimilaba las palabras, la incredulidad en su rostro se transformó rápidamente en enojo. ¿Me estás pidiendo que deje a mi papá?, preguntó con la voz temblorosa, sintiendo una mezcla de frustración y culpa. ¿Quieres que abandone el taller y lo deje solo con Juan ahora que mi mamá ya no está? Carlos, mi papá me necesita. No, Lucía, no lo entiendes. Déjame explicarte. Trató de calmarla él, dándose cuenta de su error. No te lo pido como una empleada. Quiero que seamos socios. Sería tu negocio también. Podrías cumplir tu sueño de ser pastelera y tener la estabilidad que te mereces. Las lágrimas de impotencia y coraje comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía. El dolor de la pérdida de su madre estaba a flor de piel. Y la propuesta la hacía sentir acorralada entre su deber familiar y sus propios anhelos. «Quiero ir a mi casa, Carlos. Sácame de aquí, por favor», le pidió con un grito ahogado. El viaje de regreso fue un calvario de silencio absoluto. Ninguno de los dos se atrevió a decir una sola palabra. El aire en el auto se sentía denso, roto por la tensión. Al llegar a la casa de Lucía, ella se limitó a despedirse con un hilo de voz apenas audible. Bajó del vehículo aprisa y entró, cerrando la puerta tras de sí. Carlos se quedó al volante, con un nudo en la garganta, maldiciéndose por haber elegido el peor momento para hablar. Al día siguiente, la rutina en el taller mecánico comenzó como siempre, pero el ambiente era pesado. Don Fernando, con su ojo de padre protector y sabio, notó de inmediato que su hija estaba extraña, mucho más apagada y seria de lo normal. Aprovechando un momento en que Juan salió a mover un coche, Fernando se acercó a ella, limpiándose las manos con una estopa. «¿Qué pasa, mi hija? Te conozco y sé que traes algo atorado en el pecho», le dijo con voz suave. Lucía no pudo contenerse más, con los ojos humedecidos. Le contó detalladamente lo que había pasado la noche anterior con Carlos y la propuesta de la sociedad en la nueva pastelería. Fernando la escuchó con una atención absoluta, sin interrumpirla ni una sola vez. Al terminar el relato, Lucía esperaba que su padre se enojara y, reafirmando su postura, exclamó: «Y yo le dije que no. Yo no me voy a ir del taller jamás, papá. Yo me quedo aquí contigo». Fernando soltó una pequeña risa nostálgica y luego suspiró de una manera muy tierna. La tomó suavemente por los hombros. «Piénsalo bien, Lucía», le dijo con los ojos llenos de cariño. «El sueño del taller es mío. Yo construí esto y es lo que a mí me gusta. Pero tu sueño no son los motores, hija. Tu sueño siempre ha sido la pastelería. Que te vayas a trabajar en lo tuyo no significa que me vayas a abandonar». Fernando hizo una pausa. Y entre risas y llanto por el recuerdo reciente de su esposa, continuó: «Mira, con la partida de tu madre, dentro de todo el dolor, las cosas están un poco mejor económicamente porque ya no tenemos el gasto tan pesado de los tratamientos. Y a pesar de que nadie en este mundo pudiera suplirla a ella ni el hueco que dejó en esta familia, es mejor que aproveches la oportunidad que tienes enfrente. No la dejes pasar por mí. Juan y yo podemos con el taller». Lucía miró a su padre con una profunda admiración. Las lágrimas corrieron libres por los rostros de ambos.
Se fundieron en un abrazo apretado, llorando el luto de Ana, pero también celebrando el amor generoso de un padre que prefería ver volar a su hija antes que retenerla a su lado. Al separarse, Lucía asintió con la cabeza, completamente de acuerdo y con el corazón en paz. Capítulo 8. Socios en los negocios y en el amor. Al día siguiente, Lucía se levantó con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Se arregló y caminó con paso firme hacia la panadería de Carlos. Mientras tanto, detrás del mostrador, Carlos atendía a los clientes mecánicamente. No había podido dormir en toda la noche. La culpa por haberla presionado y el miedo a haber arruinado la relación lo tenían con el alma en un hilo. De pronto, la puerta de cristal se abrió y Lucía entró al local. Tenía el rostro serio, impenetrable. Carlos la vio y sintió que el mundo se le venía abajo. Su mente, marcada por la desconfianza del pasado, no supo leer su expresión y asumió lo peor. «Viene a terminar conmigo», pensó aterrado. En cuanto el local se despejó de clientes, Carlos se apresuró a salir de detrás del mostrador. No la dejó ni hablar. «Lucía, por favor, lo siento mucho», le dijo atropelladamente, con los ojos llenos de angustia. «De verdad, perdóname por lo de ayer. No debí haberte pedido que fueras mi socia. Fui un insensible. Olvida todo lo que te dije, por favor. Yo lo único que quiero es seguir en esta relación contigo. No me importa el negocio». Lucía lo miró fijamente por un segundo. Al ver la desesperación y el amor sincero en el rostro de Carlos, la seriedad de sus labios se rompió por completo, transformándose en una sonrisa enorme y luminosa. «Carlos, déjame hablar», le dijo con ternura, tomándolo de las manos. «Sí, acepto ser tu socia». Carlos parpadeó, completamente desconcertado. «¿De verdad? Pero, ¿y tu papá?» «Hablé con él ayer en el taller», explicó Lucía, con los ojos brillando. «Él me dijo exactamente lo mismo, que debo seguir mi propio sueño y que eso no significa abandonarlo. Así que voy a hacerlo. Voy a ser pastelera. Pero tengo una condición». «La que quieras», respondió Carlos, aliviado, sintiendo que volvía a respirar. «Quiero que la nueva pastelería lleve el nombre de mi mamá. Quiero que se llame Pastelería Ana». A Carlos se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Asintió de inmediato, estrechándola entre sus brazos. «Me parece perfecto, Lucía. Es el nombre más hermoso que podría tener». Los meses siguientes fueron de un trabajo incansable. Lucía cambió definitivamente el overol por un delantal blanco. Entre planos, remodelaciones y recetas, el dolor del luto fue dando paso a la ilusión. Finalmente, llegó el gran día de la inauguración. Todo fue perfecto. El frente del nuevo local lucía un hermoso letrero luminoso con el nombre de Pastelería Ana. El ambiente estaba lleno de risas, un dulce nerviosismo y un entusiasmo desbordante. Don Fernando, luciendo muy elegante, y Juan, con su mejor camisa, estuvieron en primera fila. Con un aplauso cerrado de los vecinos y clientes, Carlos y Lucía cortaron juntos el listón rojo e invitaron a la emocionada clientela a pasar al nuevo negocio, que de inmediato se llenó de vida. La tarde transcurrió con un éxito rotundo. A mitad de la jornada, Carlos tuvo que retirarse para atender un asunto urgente en la primera pastelería, dejando a Lucía al frente de su nuevo imperio. Al terminar el día, el bullicio cesó. Lucía dio una última vuelta por el local vacío, limpiando las mesas y admirando las vitrinas que habían quedado casi vacías por las ventas. El cansancio era mucho, pero la felicidad era mayor. En ese momento, la puerta se abrió y Carlos regresó. «¿Cómo te fue en la tarde?», preguntó él, acercándose con una sonrisa. «Carlos, fue increíble», respondió Lucía con los ojos iluminados, desbordando entusiasmo. «Vino muchísima gente. De verdad, es todo lo que siempre había soñado. No puedo creer que esto sea real». Carlos la miró con una adoración profunda, sabiendo que el momento perfecto había llegado. «Me alegra tanto, mi amor.
Te mereces esto y más, dijo con voz suave. Anda, ve cerrando. Sí, tengo que ir por mi bolso que dejé en la cocina y regreso contigo para irnos, le avisó Lucía, dándose la vuelta. En cuanto ella cruzó la puerta de la cocina, Carlos corrió hacia su carro. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, tomó del asiento del copiloto un enorme ramo de flores y una pequeña caja de terciopelo que guardaba en la guantera. Regresó al local a toda prisa, colocó las flores sobre el mostrador principal y esperó. Cuando Lucía regresó de la cocina con su bolso en la mano, se detuvo en seco. Carlos no estaba de pie. Estaba hincado a mitad del pasillo, sosteniendo la pequeña caja abierta que revelaba un hermoso y brillante anillo de compromiso, con el espectacular ramo de flores descansando a un lado. El tiempo pareció detenerse una vez más en sus vidas. Igual que aquella tarde en el taller mecánico cuando las luces la iluminaron. Lucía, habló Carlos, con la voz temblorosa por los nervios pero llena de una certeza absoluta. Me ayudaste a volver a creer en el amor cuando tenía miedo de abrir mi corazón. Has estado conmigo en las buenas y en las malas, y no me imagino un solo día de mi vida sin ti. ¿Te casarías conmigo? Lucía soltó el bolso, llevándose las manos a la boca por la sorpresa. Las lágrimas volvieron a asomar en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Miró a Carlos, miró el anillo y luego el letrero con el nombre de su madre afuera. Supo, con toda el alma, que su mamá la estaba cuidando desde el cielo. ¡Sí! ¡Claro que sí, Carlos!, exclamó emocionada. Carlos se puso de pie, le colocó el anillo en el dedo y la levantó en vilo, fundiéndose en un beso lleno de pasión, alivio y promesas de un futuro juntos. Rodeada del aroma de sus propios sueños y en los brazos del hombre que amaba, Lucía supo que, después de tanta tormenta, su corazón finalmente estaba por completo arreglado. Fin.